¿Se oye ahora? Sí, señor, ya se escucha. Gracias. Amén. Así que, como decía, gracias al Señor por esta oportunidad y también gracias al pastor David, amén, y Vanessa Martínez por la oportunidad por compartir la palabra con ustedes. Desde esta vez, gracias al Señor y la tecnología, pues podemos estar directamente desde aquí, de nuestra casa en Puerto Rico. Así que un abrazo para todos nuestros hermanos allá en Colombia y todos los que nos alcancen ver por estos medios, ¿verdad? Esperando y orando al Señor para que podamos ser de bendición para la vida. Y muy contento de ser participar en este congreso de sana doctrina. Vamos para la palabra, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, poderoso el nombre de Cristo. Marcos capítulo 7, gloria al nombre del Señor, poderoso el nombre de Cristo. Vamos a considerar el verso 6 hasta el verso 9. Marcos 7, 6 hasta el 9. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, respondiendo él, le dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejan el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, haciendo otras cosas semejantes. Le decían también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Dios añada bendición a su santa, bendita palabra en esta preciosa hora del Señor Jesucristo, y queremos predicar bajo el tema volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra, y queremos tocar el subtema que queremos también indagar: es ¿cuál sana doctrina? Vamos a estar predicando y enseñando bajo el tema volvamos a la palabra, y el subtema es ¿cuál sana doctrina? Oremos al cielo. Padre eterno y Dios de misericordia y Dios de bondad, te adoramos en esta bendita hora, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor Jesucristo. Te pedimos que no nos quites, sino que nos utilice como un instrumento de bendición para poder bendecir a alguien a través de tu palabra, Padre. Tu palabra que no vuelva atrás vacía, Padre. El Señor, que según el propósito que es enviada, haga y produzca fruto a 100, a 60 y a 30, para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gloria y te damos honra en esta hora. Recíbela, porque solamente tú la mereces. Padre, sana, liberta, restaura, instrúyenos en tu palabra, Dios mío. En esta hora estamos aquí para que tú puedas trabajar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que damos gloria a Dios. Comenzamos. En Marcos capítulo 7 se desata una discusión, como siempre, los fariseos y el medio ambiente que Jesucristo desarrolló su ministerio. Obviamente pasaron de Malaquía a Mateo 400 años para que Cristo, el nacimiento de Cristo, su encarnación, y pasaron 400 años de silencio, el cual nacieron varios grupos, entre ellos los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y es interesante porque ese periodo de la historia se conoce como un periodo histórico como de silencio. Obviamente de silencio. Yo creo personalmente que Dios nunca ha guardado silencio. Lo que sucede es que muchas veces no haya gente que oigan la voz de Dios, o que estén en el canal de Dios para escuchar la voz de Dios. Y en este panorama histórico, pues nacieron estos grupos, ¿verdad? Estos grupos como los fariseos y los saduceos. Obviamente aquí vemos un gran problema en el capítulo 7 que tenían los fariseos, y era que ellos se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Esta tradición de los ancianos obviamente era que estaban apelando al Talmud, a la tradición oral de los ancianos, y los fariseos le daban más peso a la interpretación o a la tradición oral de los ancianos, que era conocido como el Talmud, que a la misma ley de Dios, obviamente alejándose de los principios esenciales de la ley, o el espíritu de la ley, que era la fe, la misericordia y la justicia, que era esencialmente el espíritu de la ley. Y obviamente ellos añadían a la ley y lo pasaban como si fuera ley de Dios, las interpretaciones de los ancianos. Entonces el panorama histórico que se desarrolla el capítulo 7 es que están los discípulos y Jesús van a comer pan, pero comen según ellos con las manos inmundas,
porque no se las lavaron y los condenaban. O sea, había dos problemas. Era la condenación basada en preceptos y conceptos e interpretaciones de la ley, que básicamente era totalmente, se alejaban de lo que realmente era la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, podemos estar hablando acerca de los 613 mandamientos y ordenanzas que se dividen en la ley social, la ley moral y la ley espiritual de Dios. Básicamente se la compero. La interpretación o el Talmud, ellos le daban más énfasis a ese aspecto de la ley, y el pecado, no solamente el pecado de la hipocresía que Cristo estaba reclamando, era que esa interpretación acerca de la ley, ellos lo consideraban como ley de Dios, cuando realmente era una interpretación. Ahora, Cristo en el verso 6 está citando lo que Isaías dijo, que este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Y dice, enseñando, pues me honran, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, como doctrina, mandamientos de hombre. Ahora bien, si nosotros queremos repasarlo o indagar lo que realmente es la doctrina conforme al aspecto de la Biblia, tenemos que saber y entender y ubicarnos que hay tres clases de doctrina. Obviamente, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Está obviamente la sana doctrina, está la doctrina de hombre y está la doctrina de demonio. Doctrina de demonio, cuando hablamos de las epístolas pastorales de primera y segunda de Timoteo, cuando Pablo está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, porque su preocupación y su carga, ya que él iba a partir, obviamente eran las últimas cartas que le estaban escribiendo, pues hay una advertencia acerca de las doctrinas de demonio que apartarían el oído de la verdad de muchos, y que hubo una advertencia también que llegará el momento donde la gente no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se apartarán, ¿verdad?, a fábulas y a un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando nosotros podemos identificar con claridad bíblicamente cuál es la sana doctrina, cuáles son doctrinas de demonio y cuáles son doctrinas de hombre, ahí es donde nosotros podemos conocer lo que es la sana doctrina. Y me explico. La única manera de nosotros poder identificar estas dos doctrinas, aparte de la sana doctrina, es conociendo la palabra del Señor. Este germen del fariseísmo y este germen que abundaba en los tiempos de Cristo no era algo exclusivo de los tiempos de Jesucristo, sino que también podemos decir que en estos tiempos abunda mucho. Entonces, nosotros tenemos que volver a la palabra, y aquí es donde queremos desarrollar esta enseñanza, donde la iglesia de Cristo tenemos que volver a la palabra del Señor sin quitarle ni añadirle. A veces nos escandalizamos de la gente que le quitan, pero no le escandalizamos de la gente que le añade. Y para nosotros poder identificar con claridad lo que es la sana enseñanza, podemos entonces, cuando nosotros podemos identificar qué realmente son doctrinas de hombre y qué realmente son doctrinas de demonios. Cuando nosotros podemos identificar, bueno, esto es doctrinas de hombre y estas son doctrinas de demonios, su procedencia obviamente viene de las tinieblas, y esto es sana doctrina. Sana doctrina nace de la palabra del Señor. Es muy importante que podamos entender eso. Entonces, Cristo en otra versión, en este evangelio, según San Marcos, dice que invalidaban el mandamiento de Dios. En otra versión, en otro evangelio dice, invalidáis el poder de mi palabra por vuestras tradiciones. Imagínense, cuando vamos a la escritura y leemos en Hebreos capítulo 11, que por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron creadas por su palabra, que él habló y las cosas que se ven fueron hechas y creadas de las cosas que no se veían. ¿Cómo es posible que ante ese poder creador que Dios hablaba y creaba, esta gente por sus tradiciones invalidaban el poder de la palabra? Entonces, ¿de qué poder estamos hablando? Estamos hablando del poder transformador, y aquí es donde queremos entrar y definir lo que realmente es la doctrina bíblica. Ese poder que estaba hablando Cristo, de invalidar el poder de la palabra, es lo que mismo Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1, verso 17 en adelante, donde dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que produce el poder de la palabra. El poder de la palabra produce ¿qué? Arrepentimiento, conversión y salvación, cuando escuchamos con fe, cuando escuchamos con un corazón contristo y humillado, y cuando escuchamos el mensaje con la actitud correcta, con las expectativas de que Dios hable y ministre en nuestro corazón. Eso es muy importante, porque si esa actitud no está en nuestros corazones de querer ser mordiado y querer que la palabra funcione como un espejo
La palabra tiene diferentes funciones y diferentes analogías a través de las escrituras, como una espada. La palabra que Jeremías dice que es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Pablo lo expresa en Efesios capítulo 6 como una espada. Y podemos también aplicar todas las partes del armamento que es obviamente y centralmente es la palabra del Señor. No solamente la palabra es una espada, la palabra también tiene que funcionar como un espejo para nuestra vida, que cuando nosotros nos reflejemos en ella. Eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, si no me equivoco, verso 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón, penetra hasta los tuétanos, discierne los pensamientos del hombre. Entonces la palabra muchas veces nosotros nos acercamos con la actitud de que la palabra diga lo que nosotros queramos que diga, o simplemente escuchamos un mensaje esperando escuchar lo que nosotros queremos escuchar, cuando realmente quiere que muchas veces tenemos que entender que la palabra tiene que funcionar como un espejo. Y ese es el problema muchas veces de nosotros los seres humanos. Tengo el privilegio no solamente de predicar en este congreso, sino he predicado en varios congresos de sana doctrina, y muchas veces cuando nosotros nos reunimos a hablar de la sana doctrina, hablamos de cosas que ya manejamos. Por ejemplo, cuando hablamos de sana doctrina, muchas veces creemos que sana doctrina simplemente es un sinónimo de santidad externa, cuando realmente la sana doctrina abarca muchos aspectos más profundos que simplemente la santidad externa. Yo creo en la santidad por dentro y por fuera, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que dice: el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Y también lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 1, que crezcamos en esa santidad, que nos perfeccionemos en la santidad, en el temor de Dios, y crezcamos en esa medida de la santificación. Entonces, pastor, entonces, ¿qué es la sana doctrina? Mire, la sana doctrina obviamente es una sana enseñanza que viene a desintoxicarnos de los hábitos que teníamos en el mundo. Cuando nosotros hablamos de mundo, en el concepto de Biblia, obviamente la palabra mundo en la Biblia es cosmos, que lo que apela es a un sistema, a un orden. Cuando en la Biblia mencionamos mundo, lo que estamos mencionando es un sistema. Y obviamente eso es lo que el apóstol Pedro dice. El apóstol Pedro dice, yo creo que en su primera carta, en el capítulo 1, lo voy a leer, porque quiero ser fiel al texto. Primera de Pedro, el capítulo 1. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. El primer libro de Pedro, el capítulo 1, el verso 13 en adelante. Mire cómo lo dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que tenía estando en vuestra ignorancia, sino que el como llamo es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Pablo está diciendo, cuando usted estaba en el mundo, cuando usted estaba allá bajo los deseos, haciendo los deseos de la carne, usted estaba en una ignorancia. ¿Por qué estaba en ignorancia? Porque el mundo, usted caminaba en tinieblas, vino a Cristo, Cristo lo trasladó del mundo de las tinieblas, obviamente tiniebla, ausencia de la luz, y lo trajo a la luz. ¿Qué es luz? La Biblia dice en el Salmo 119, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esa palabra que se convierte en una lumbrera a mi camino, esa palabra, yo vengo a luz, yo estaba en tiniebla, en ignorancia, vengo a luz, a conocimiento. Entonces aquí me doy cuenta de mi ignorancia. Entonces hay un llamado a la santificación. Obviamente la palabra santidad significa la palabra santidad o santificación en todas sus modalidades de los verbos. Se aplica 1070 veces en la Biblia, y significa separación y consagración para el uso exclusivo de Dios. Ahora bien, sana doctrina tiene dos aspectos muy fundamentales que tenemos que entender. Número uno, el aspecto teológico y el aspecto moral, porque una va cogido de la mano. Por eso que cuando hablamos el antónimo de la sana doctrina, que es la apostasía, existe apostasía teológica y apostasía moral, y ambas van cogidas de la mano cuando leemos 2 de Pedro capítulo 2 y leemos el libro de Judas. Y está no solamente, hay una conexión bien tremenda entre lo que es la falsa enseñanza y la inmoralidad. Y un maestro en una ocasión dijo que siempre el relajamiento moral viene acompañado con un cambio doctrinal. Por eso es que no podemos separar lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza, de una vida moral
totalmente aceptable delante de Dios. Entonces, ¿cuál es? No simplemente la sana doctrina abarca los aspectos teológicos, los aspectos doctrinales de las 16 doctrinas fundamentales, como son la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina del Padre, la del Hijo, del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Satanás, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la escatología, que trata de los eventos futuros, la doctrina del pecado, y todas estas doctrinas, amén, que son fundamentales para poder entender las verdades bíblicas. Ambas van cogidas de la mano. Ahora, yo en lo personal conozco gente que doctrinalmente pueden ser que estén bien, pero moralmente están mal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que la sana doctrina no es una etiqueta que usted se pone, no es un título en Facebook que usted se pone, o no es algo que usted proclama, porque la sana doctrina, claro que la proclamamos, la predicamos, pero también la sana doctrina es una fe práctica. Es la fe práctica, al diario vivir de día en día. Por eso es que cuando leemos en Tito capítulo 2, dice la palabra que Pablo, tú predicas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y esos aspectos los voy a enumerar aquí. Esos aspectos los vamos a enumerar aquí. En Tito, gloria al nombre del Señor, estoy buscando aquí, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, y lo voy a desglosar, voy a leerlo para luego desglosarlo para que sepa de lo que estamos leyendo. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, gloria a Dios. Tito capítulo 2, el título que dice aquí, Reina Valera 1960, dice enseñanza de la sana doctrina. Tito capítulo 2 verso 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavos de vino, maestros del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta así mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificando para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora bien, qué interesante, porque Pablo está hablando aquí de la sana doctrina y se aleja. Por eso es que el subtítulo de este mensaje o de esta enseñanza, aunque estamos hablando de que volvamos a la palabra, esa es la médula ósea donde queremos llegar, pero el subtítulo que estamos hablando es ¿cuál sana doctrina? Porque si hablamos desglose de esta sana doctrina, no se parece mucho a muchas sanas doctrinas que yo he escuchado por varios lugares. Tengo el privilegio de viajar por lo menos por 22 naciones para la gloria del Señor, y muchas veces usted escucha cosas que se catalogan como sana enseñanza, pero no son sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina lo que está diseñada es para desintoxicarnos. El aspecto, obviamente, este aspecto moral, dejando a un lado el aspecto teológico, obviamente tiene que haber un aspecto teológico, amén, conforme y consono con las escrituras, pero obviamos muchas veces el aspecto moral o el aspecto de la conducta, que es el efecto de la sana doctrina en los hombres y las mujeres que nos hemos acercado a Dios para alcanzar salvación. Entonces, cuando desglosamos esto, está hablando de ser sobrio, que habla de dominio propio, está hablando de ser serios, que significa en el contexto del griego honorable, respetable, honestidad,
Habla de prudencia, que significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que esto conlleva, de acuerdo a modificar la conducta para no recibir o producir un prejuicio innecesario. También significa la capacidad de discernir. Habla que seamos sanos en la fe. ¿Qué está hablando? De una fe saludable que no sea sin incertidumbre y que no sea sin fingimiento. Habla del amor, o sea, el amor tiene que ser un amor ágape. No está hablando de un amor filos o un amor eros, está hablando de un amor ágape, un amor desinteresado, un amor que yo soy capaz de transmitir ese amor porque mi conexión con Dios, que Dios es amor, que es parte de lo que es Dios. Amén. Cuando yo estoy conectado con la base, con lo que es amor, yo puedo transmitir ese amor verdadero. Obviamente en la iglesia hoy en día, pues si hablamos de amor, el amor muchas veces para muchos grupos significa doblegar el mensaje o apaciguar el mensaje o no atacar el pecado, pero eso no tiene que ver nada con este amor, eso es un falso amor. También habla de la sana doctrina que Pablo desglosa en Tito capítulo 2, está hablando acerca de la paciencia, que significa la capacidad de soportar presión. Habla de que seamos reverentes en nuestro porte, o sea, de la apariencia, de la estética o de la postura de un individuo. Yo creo que si nosotros estamos llamados a ser representantes del reino de los cielos, tenemos que representar lo que somos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También habla de que no seas calumniadores, o sea, levantar falsos testimonios. No sean esclavos del vino. Está hablando de los borrachos, maestros del bien, ejemplos de buena obra, integridad, sanidad, seriedad, que se sujeten a sus amos, que no sean respondones, que no defraudemos, sino que mostremos seriedad. Y Pablo habla algo aquí, de que si nosotros podemos mostrar un ejemplo de una conducta, amén, que representemos a Cristo y la conducta de Cristo, dice que nosotros adornamos la doctrina. Lo voy a leer. Gloria al nombre. El verso 10 del capítulo 2 de Tito capítulo 2 verso 10 dice: no defraudando, sino mostrando fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso significa que cuando el mundo se supone que vea mi conducta, eso se supone que adorne la doctrina, adorne la enseñanza bíblica, respalde. Yo no puedo predicar algo y con mi conducta pisotear al mismo tiempo lo que estoy hablando, lo que pretendo defender con tanta pasión. O sea, yo le estoy presentando un panorama de lo que yo he visto y de lo que me preocupa. O sea, yo no vengo a hablarte aquí porque yo creo que todos los que nos están escuchando creemos en la sana doctrina, la santidad por dentro y por fuera. Muchas veces nos encargamos de repetir cosas que ya vivimos, pero tenemos que ser confrontados con las cosas que nos faltan para completarla, vivir a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, en este aspecto, estaba hablando ahí que cuando vivimos a esta altura, nuestros adversarios son avergonzados, no tienen nada malo que decir de nosotros. Habla del aspecto familiar de las mujeres, que amen, que enseñamos a las mujeres a amar, o a las jóvenes, hombres, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está hablando acerca de una conducta del ser humano. O sea, no es cuestión de conocer los aspectos teológicos al dedillo. Claro que es importante, si pretendemos enseñar la palabra, tenemos que prepararnos al máximo. Pero no solamente eso, sino que lo elemental, el efecto inmediato que se supone que produzca la sana doctrina es un cambio de conducta en todos los aspectos y esferas de la sociedad, como nosotros como personas, en el aspecto que aún nuestros enemigos van a tener que avergonzarse, que no tienen nada malo que decir de nosotros. Cuando hablamos del aspecto de la familia, cuando hablamos del aspecto del mundo y de la comunidad, cuando habla, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Obviamente que sea todo lo bíblico, porque si le mandan a hacer algo ilícito conforme las escrituras, usted no lo va a hacer. Habla, y podemos mencionar el deber del cristiano en Romanos capítulo 12, verso 1 al 3, Romanos 9, 21, y lo vamos a leer. Deberes del cristiano, dice Romanos capítulo 12, verso 2: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y
Y si leemos las escrituras, yo le voy a escrituras que hablan de la conducta. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 12, del 1 al 3, el verso 9 al 21. Habla de los deberes del cristiano y habla de la conducta. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 25, habla de la vida nueva, la vida antigua y la vida nueva, que dejemos de mentir, que no seamos blasfemos. Entonces, sin número de textos bíblicos, Efesios capítulo 4, versos 17 al 32, la vida nueva en Cristo. Y cuando nosotros podemos abundar en Tito, obviamente Tito 1:13, podemos mencionar todos estos textos bíblicos donde están apuntando a la conducta del creyente. ¿Cómo se supone que se comporta la iglesia de Cristo en medio de este sistema mundano? Obviamente le dije que mundano es un sistema. Obviamente que hay que renunciar a los deseos mundanos que tengamos en nuestras vidas, que vivamos una vida en santa y piadosa manera de vivir. Cuando hablamos acerca de la piedad, estamos hablando que es una conducta en pos de Dios, y también la piedad me habla de reverencia. Entonces, cuando nosotros vivimos la sana doctrina, hay un fruto que se manifiesta evidente en nuestras vidas. Pero el problema que venía meditando en estos días y que me llevó a predicar el Señor este mensaje, que el Señor pueda ministrarnos y nutrirnos con la palabra en esta bendita hora, y que tenemos muchos que han llegado a ser maestros, a ser predicadores, sin una formación esencial. O sea, tenemos gente que se han convertido con los pentecostales, se desarrollan con los adventistas y terminan siendo reformados, y ellos dicen que son reformados y para colmo dicen que son sana doctrina. Entonces, cuando usted mira estos aspectos y esta formación de los que se pretenden llamar a sí mismos sana doctrina, en muchos casos, amén, tantas corrientes de pensamiento. Entonces, si vamos a abundar los aspectos teológicos, entonces tenemos el calvinismo tan peligroso y tan nocivo para la iglesia de hoy: salvo siempre salvo, la gracia irresistible, la expiación limitada, la depravación total, el cesacionismo, que es que creen que todos los dones cesaron y la manifestación del Espíritu Santo se cerró con el canon literario de la palabra. Y tenemos diferentes corrientes de pensamiento. Tenemos el calvinismo por un lado, tenemos la doctrina del reino ahora, esta doctrina del reino ahora, que es la restauración de los nuevos apóstoles, nuevos profetas, y toda esta gama de positivismo y psicólogos baratos que pretenden predicar con una especie de psicología barata, engañando a la gente, que en fin y en cabo se convierte en una mercadería del evangelio. Entonces tenemos todas estas corrientes de pensamiento a la misma vez inundando la iglesia por medio de las redes sociales y por medio de las comunicaciones que tenemos. Y si hay personas que son indoctos en la palabra, como el apóstol Pedro decía, el apóstol Pedro decía en su segunda carta, en el capítulo 13, verso 16, dice, Pedro decía, hablando acerca de Pablo, dice, vamos a leer el verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestros amados hermanos Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escrito. Casi en todas sus epístolas hablan en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, que no seáis arrastrados por el error de los inicuos, y caigáis de vuestra firmeza. Entonces, Pedro está hablando que hay cosas difíciles de entender del apóstol Pedro, que él escribe en sus epístolas. Obviamente está hablando aquí de los aspectos escatológicos, pero también incluyen otras escrituras, también las tuerce. Entonces, no solamente la iglesia está llena de gente sin formación, sino que esta gente con carencia de entendimiento espiritual, porque solamente lo espiritual se acomoda a lo espiritual, y el hombre espiritual entiende las cosas que son del espíritu. Entonces tenemos gente que Pedro acepta que hay difíciles cosas de entender, y hoy tenemos gente que pretenden ser maestros de la ley y para ellos mismos traen mayor condenación. Entonces
tenemos una especie de corrientes y vientos de doctrina a diestra y siniestra dentro de la iglesia que es preocupante. Entonces, tenemos que volver nosotros a las escrituras. No es algo que parezca santo, es algo que Dios demanda en las escrituras. Es algo que Dios demanda en la escritura que tengamos que vivir. Y ese es el problema de los fariseos. El problema de los fariseos era que habían añadido a la ley de Dios y a los preceptos de Dios por esta tradición de los ancianos que era el Talmud. Entonces, hoy en día tenemos ese mismo espíritu y no solamente tenemos la sana doctrina, que la sana doctrina nace de la Biblia. Yo creo que usted entienda eso, porque la sana doctrina no nace del sueño, no nace de revelaciones. Los sueños y las revelaciones y lo que Dios quiera hablar tiene que ir consono a la revelación más grande que las escrituras, porque así lo establece la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1 verso 1 que Dios, habiendo hablado a vuestros padres en otros tiempos por diferentes medios, Dios ha hablado ahora por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El Evangelio según Samuel lo establece, que Él es el Verbo, Él es el Logos, esa es la palabra encarnada. Entonces, no es que no existan el don de profecía, sino que Cristo dice que los que profetizaron hasta Juan. ¿Qué está hablando? Que los profetas del Antiguo Testamento se cesaron con Juan, y ahora la profecía tiene que ser juzgada por la profecía más grande, más certera y más segura, ¿cuál es la palabra de Dios? Eso lo dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. ¿Por qué? Porque las profecías no fueron traídas por voluntad de hombre, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que no puede haber una interpretación privada en la sana doctrina. Por eso tenemos que entender que la sana doctrina tiene que ir conforme a la ortodoxia, o sea, conforme a lo que los hombres antes de nosotros enseñaron. O sea, la gente pretende llegar aquí al Evangelio y enseñar cosas que nunca nadie ha enseñado para torcer las escrituras, y ahí es donde nacen las doctrinas de hombres. La doctrina de hombres es una pseudo espiritualidad, no es una sana doctrina. Se podrá mirar o podrá decirse que es sana doctrina, pero no es sana doctrina. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, cuando nosotros analizamos el contexto en el cual Pablo escribió muchas epístolas, lo escribió dentro del contexto para corregir muchas cosas doctrinalmente erradas. Vamos entonces a definir 3 clases de doctrina. Las repetimos, las volvemos a repetir para recapitular y entrar en lo que tenemos que entrar. Doctrina bíblica. La doctrina bíblica nace conforme a la escritura. 1 Timoteo capítulo 6 verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa que no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, dice la Biblia que está envanecido, no sabe nada. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10 se dice que todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué son las doctrinas de hombre? La doctrina de hombre, lo que Cristo le está reclamando en Marcos capítulo 7 versos 6 al 13, que ellos creían que comer con la mano sucia se contaminaban, y Cristo tiene que establecer algo. ¿Cómo es que el hombre se contamina? ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo profano? ¿Cómo el hombre se contamina? ¿Cómo el hombre se guarda para Dios? Y Cristo establece algo muy interesante. Yo creo que usted entienda algo con referente a algo de la santificación. La santificación en el Antiguo Testamento era que lo externo contaminaba nuestro interior. La santidad, el concepto de santidad en el Nuevo Testamento se perfecciona. ¿Por qué? Porque Cristo trae un mejor pacto bajo mejores promesas, y ese evangelio de Cristo hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué pasó? Declaró el fin del pecado en nuestras vidas, amén, y nos dio poder para vivir a la altura de las escrituras. Y lo que dice Hebreo: escribió la ley en las tablas de vuestros corazones. Entonces ese Espíritu Santo y esa ley, esas cosas no están externas, sino que ahora están externas. Y aunque en la gracia muchos quieren decir que no hay límites, en la gracia de Dios, Pablo dijo: yo vivo conforme a la ley de Cristo, y vivimos ahora conforme a la ley de Cristo, no conforme a la ley del Antiguo Testamento, sino conforme a la ley de Cristo, amén, gloria al nombre de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento. Y ahí están los pormenores, cómo quiere que Dios viva, cómo quiere que se desarrolle y viva la iglesia.
Entonces, no solamente nos dio las escrituras, sino que nos depositó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empoderarnos, para una vida espiritual, para vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que la doctrina de hombre es una pseudo espiritualidad y que no era lo que contaminaba al hombre al externo, sino era lo que salía por la boca. Cristo trajo otro, mostró la santificación del Nuevo Testamento. Que, bueno, para el Antiguo Testamento usted no podía tocar un leproso. Cristo tocó un leproso. Cristo tocó el féretro de aquella viuda que lo único que tenía era su único hijo, y Cristo tocó el féretro, levantó el muchacho. Cristo mostró, porque es lo que dice Juan, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, bajo esta nueva promesa, bajo este nuevo pacto. Y es increíble porque aquí donde queremos un poquito desarrollar este tema. En estos días recibo un mensaje de alguien: pastor, contésteme esta pregunta. ¿Por qué? Me reprendieron porque yo estaba orando en una casa y entré en el baño a orar. Y me dijeron que el baño era inmundo, que usted no tenía reverencia ni respeto delante de Dios. Es muy impactante porque si nosotros tomamos el concepto de santidad del Antiguo Testamento y lo aplicamos a la iglesia, vamos a llegar a esa conclusión. Pero si cogemos el concepto de santidad perfeccionado por Cristo bajo el nuevo pacto, vamos a entender que eso no tiene valor alguno, ¿verdad? Y es como cuando yo veía a mi madre orando por mi padre adicto a droga y alcohólico. ¿Dónde es que yo la veía orando? En el baño, gimiendo y orando. ¿Usted cree que por el lugar Dios no va a escuchar? ¿Dónde estaban orando Pablo y Sila cuando estaban presos en la cárcel? ¿Acaso la cárcel estaba barrida? ¿Acaso la cárcel estaba higiénicamente limpia? Pues claro que no, porque es la actitud con la que nos presentamos delante de Dios. Entonces, este concepto, amén, de esta santificación del Antiguo Testamento y estos preceptos y conceptos muchas veces se quiere aplicar al concepto de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces es totalmente errado, y ahí es donde caemos en doctrinas de hombres. Dice: porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces la Biblia enseña que sí podemos honrar a Dios en vano, creyendo que le estamos honrando. ¿Y cómo así, pastor? Cuando usted va al Antiguo Testamento y leemos lo que es Isaías y el mensaje del capítulo 1 de Isaías, como Isaías, Dios usa a Isaías para reprender al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se había dedicado a lo que era lo ritual, a las fiestas solemnes, a todo ese aspecto. Cristo y Jehová le estaba diciendo: no me traigan más vanas ofrendas. Vuestras fiestas solemnes no las puedo soportar. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento, no había un cambio de mentalidad. Entonces, si nosotros pretendemos servirle a Cristo con nuestra mente vieja, vamos a distorsionar lo que es el evangelio. Y esa distorsión se manifiesta en dos cosas que podemos tener ejemplos bíblicos, como voy a entrar ahora en el caso de la iglesia de Colosenses, la epístola de Colosenses, y el aspecto del gnosticismo infiltrado dentro de la iglesia, y también ese aspecto de servirle a Dios bajo una mentalidad carnal se refleja en un aspecto de libertinaje, donde la palabra libertinaje significa ausencia de freno, no hay límites, todo es bueno, todo se puede hacer, solo Dios mira el corazón. Y ese evangelio liviano, distorsionado, es una mezcla del mundo con las cosas de Dios, y simplemente Dios se reduce a un medio donde yo puedo alcanzar mis sueños y mis metas y mis riquezas sin un compromiso real. Pero por otro lado tenemos el evangelio que se desarrolla con doctrinas de hombre, que más bien se parece al sectarismo, ¿eh? Porque la iglesia tenemos que aprender a tener discernimiento, porque no solamente el libertinaje es pecado, sino que también hay una manifestación de sectarismo infiltrada dentro de nuestras iglesias, infiltrada y vestida de lo que es sana doctrina. Y aquí es donde queremos entrar en lo que es lo que es la carta a los Colosenses. Y la carta de los Colosenses, el capítulo 2, que es el cumbre para poder comprender el problema de la iglesia colosense,
Era el problema que en aquel tiempo la filosofía, muchos filósofos se convertían y eran seguidores de filósofos y se convertían, pero no dejaban el sistema filosófico, sino que ahí podemos hablar de los epicureos y los etíopos, un sinnúmero de vertientes, y seguían con esa mentalidad del mundo griego filosófico y lo implementaban dentro de la iglesia. Ahí lo podemos ver el reflejo de la iglesia de Corintios, donde Pablo reclama la división que había, que algunos decían que algunos eran de Pablo, otros de Cefas y otros de Apolo. ¿Y cómo pasó eso? Eso pasó porque en la filosofía y en el mundo griego, estos grandes filósofos, ellos creaban seguidores, ¿ve? Y esa mentalidad de seguidores la habían traído dentro de la iglesia, ¿ve? Es lo mismo que sucede hoy, ¿ve? Esa mentalidad de seguidores de hombres que viene del mundo se traspasa. Por eso es que yo le dije ahorita que el mundo es un sistema. Yo creo que usted entienda que cuando nosotros hablamos de mundo o hablamos de mundano, abarca mucho más que ropa. Mundano es un sistema, es un pensamiento, ¿verdad? Que tiene que ser combatido con el sistema de Dios, que es el reino, que es el evangelio del reino de los cielos, ¿verdad? Cuando hablamos del evangelio del reino de los cielos, no estamos refiriendo a ese evangelio del kingdom now, del reino ahora, sino que es el sistema de Dios implantado en el corazón del hombre. Ahora, ¿qué pasó en la iglesia de Colosenses? Era que ese gnosticismo, ¿y qué es el gnosticismo? Es una herejía de una mezcla de la filosofía griega con la cultura judía que practicaba el gnosticismo. Pablo estaba escribiéndole a Colosenses porque ese mal se había metido dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Es una doctrina religiosa esotérica, heregética, que se desarrolla durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso, secreto de las cosas divinas que le conduciría a la salvación. Y es lo que hablamos ahora. Usted ve a predicadores hablando que dicen: te voy a desatar un misterio. Mire, mi hermano, los misterios están escritos en la Biblia, y Pablo habla en Colosenses que él era administrador de los misterios de Dios. ¿Y qué significa un misterio? No significa algo desconocido, significa que es una verdad que fue revelada en el Nuevo Testamento exclusivamente para la iglesia, y que hay que tener mente de discípulo para poder entender. ¿Ves? Y la Biblia habla aproximadamente de 12 misterios. Podemos hablar del misterio del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Podemos hablar del misterio del arrebatamiento, el misterio de la iglesia, el misterio, amén, de la encarnación, ¿verdad? O de la piedad, ¿verdad? Hablando acerca de la encarnación de Cristo, y un sinnúmero de misterios que habla del misterio de la iniquidad y un sinnúmero de misterios. Ahora, pero esas verdades las conocemos, pero son verdades desveladas, no son verdades que están ocultas. El evangelio no contiene verdades ocultas. El evangelio tiene verdades claramente explicadas en la Biblia, que solamente el único requisito es nacer de nuevo para poder entenderla. ¿Ves? No hay que iniciarse, no es a través de otros métodos, es a través de una mente. No, Cristo dijo que daba gloria a Dios porque le reveló estas cosas a los niños. Realmente tener el corazón de niño y yo acercarme a la palabra para poder ser edificado, no acercarme a la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga la Biblia, sino acercarme a la Biblia con un corazón sincero, y a la hora de poder transmitir una enseñanza, ser honesto conmigo mismo. Y aunque lo que aprendí de la Biblia me confrontó, muchas veces despedaza nuestros mismos conceptos que teníamos, tenemos que ser honestos a la hora de interpretación de las escrituras, porque la Biblia se interpreta ella misma. ¿Qué introdujo el gnosticismo dentro de la iglesia? Introdujo 7 cosas primordiales, de que algunas las vamos a tocar, otras no las vamos a tocar, si no hacemos vigilias. 7 cosas, palabras persuasivas, que apelaban al razonamiento humano y no a la fe. Y yo creo que usted entienda, porque muchas personas, especialmente que dicen que son sana doctrina, atacan el conocimiento bíblico. El apóstol Pablo en ningún lado atacó el conocimiento bíblico, lo que atacó fue el conocimiento secular, el conocimiento escritural. Y mucha gente
tenemos hasta el sol de hoy gente sacando texto fuera de contexto, como el texto que dice que la letra mata más el espíritu vivifica, que no hay que leer mucho las escrituras. Es un pensamiento que venimos arrastrando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde en la Iglesia Católica se llevaba las misas en latín y nadie entendía lo que estaba pasando. El acceso a la Biblia solamente los ricos, los poderosos podían tenerlo, pero sin embargo la gente de a pie no tiene acceso a las escrituras. O sea, aquel que te quiere manipular no te va a llevar al conocimiento, no te entrega las herramientas para poder conocer y profundizar en las escrituras. Mas sin embargo, la ignorancia es el perfecto lugar para poder manipular a aquellos que no tienen el conocimiento de las escrituras. Las palabras persuasivas que Pablo está hablando aquí no tiene que ver nada con el hablar correctamente o interpretarla correctamente la Biblia o saber o tener conocimiento escritural o teológico. No está hablando de eso, está hablando del razonamiento humano que no se apega a la fe. Y yo he visto muchas personas que su técnica de interpretación o de predicación es el razonamiento, el raciocinio humano, el raciocinio. Por ejemplo, podemos hacer un paréntesis. Cuando hablamos acerca del arrebatamiento pretribulacionista, muchos postribulacionistas dicen, pero ¿cuántas resurrecciones van a haber? Y no entienden lo que es la primera resurrección. Dice, pero ¿cuántas veces el arrebatamiento? Y al final, pues entonces son dos. No, yo te digo que son tres. Es el arrebatamiento. Los dos testigos van a ser resucitados. Y al final, en la segunda venida de Cristo, va a haber resurrección. Entonces, lo que Cristo está hablando es de una etapa, porque el concepto de mencionar uno en etapa no es nuevo. Si mencionamos la palabra Trinidad, estamos hablando de tres personas, pero de un solo Dios. Cuando hablamos de las 70 semanas, estamos hablando de semanas de 7 años. O sea, ese concepto de unidad en la Biblia no es nuevo, pero para el carnal no puede entender. Cerramos el paréntesis, seguimos. También se introdujo la filosofía. En filosofía es un conjunto de reflexión acerca de la vida, pero alejado del conocimiento bíblico, ¿verdad? La filosofía humanista, que se centra en el hombre. ¿Qué también pasó? Las tradiciones. ¿Qué tradiciones? El gnosticismo tenía una mezcla griega y judía de traducciones que Pablo menciona aquí, que son similares a las traducciones de los fariseos, que Cristo las condenó. ¿Cuáles eran esas traducciones? Las tradiciones del no. El no maneje, el no guste y el no pruebe. Tiene que entender que las prohibiciones no es sinónimo de santidad, porque al concluir usted va a entender algo. Dejamos eso stand-by ahí para desarrollarlo ahorita. También trajo algo que es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Una forma sencilla que podemos definir. El misticismo es como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición. La palabra más sencilla es una experiencia que hace a un lado los principios bíblicos y le da más peso a una experiencia. Usted escucha, y se lo repito otra vez, el misticismo es cuando se le da más énfasis a la experiencia que a los principios bíblicos. Yo no estoy hablando que Dios no da experiencia. Yo estoy hablando que se le da más énfasis a la experiencia que a la palabra del Señor. Entonces, ¿se parece eso a lo que estamos viendo hoy? Hace poco vi un video donde una mujer dice que Dios le reveló que Cristo viene después de la gran tribulación. ¿Y qué me importa a mí que en ese video habla más lengua que los corintios? Las lenguas no le dan autoridad a su mensaje. Entonces el problema es que nosotros estamos alejados de lo que es la autoridad bíblica, de lo que es la autoridad que emana de la palabra para poder llevar un mensaje. Sin embargo, utilizamos métodos pseudoespirituales para poder darle credibilidad a nuestros mensajes. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en hablar lengua, pero el hablar lengua en un mensaje no me le da más autoridad que el que yo no hable lengua en un mensaje. Entonces, ahí es donde tenemos el misticismo. No solamente se desarrolló para la época de la iglesia primitiva, sino que hoy tenemos el germen, donde tenemos profetas que todos los días profetizan por Facebook Live, que todos los días tienen mensajes, que tienen más visiones que Juan en la isla de Patmos. Una maravilla, hermano. Entonces, eso viene del germen del misticismo que lo tenemos hasta hoy. ¿Cómo es posible que usted se explique, hermano, que hay gente que tienen todos los días Dios le hable? Yo creo que Dios habla,
Pero hay gente que ya lo que tienen es una costumbre y un relajo. Y la iglesia va por ese mismo camino. Entonces Pablo está hablando y Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 1 y 2, dice: amado, no creáis en todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, ese es el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo no ha venido en carne, ese es el espíritu anticristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No es que usted a un endemoniado le pregunte eso. Juan lo que está diciendo es: a los profetas hazle una prueba doctrinal. Si la doctrina es correcta, el espíritu que lo está usando es correcto. ¿Ve? Eso es lo que significa primera de Juan capítulo 4 verso 1, cuando dice todo espíritu que confiesa. La palabra confesar en el griego es homologeo, que significa ponerse de acuerdo o hablar una misma cosa. ¿Ve? Una misma cosa. Entonces, si es el espíritu de Dios, va a estar en su confesión doctrinal, va a estar en consono, va a estar a la par de las escrituras y va a estar a la altura de las escrituras. Usted podrá botar rayos y centellas, yo no sé, llamarse profeta, apóstol, yo no sé cómo usted quiera, pero si lo que usted transmite no es doctrina bíblica, lamentablemente el espíritu que lo está controlando, porque lo está supuestamente usando, no viene de Dios. Y es momento de tener discernimiento bíblico. Amén. Ahora bien, ese misticismo lo vemos hoy. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Biblia obviamente no las menciona. Y más sin embargo, hay gente que para establecer doctrinas de santidad dicen Dios me dijo. Es donde tenemos que entender que hay una santidad personal, las cosas que Dios me pide a mí en mi relación personal, y que yo no la puedo elevar a nivel doctrinal y establecerla como una doctrina, como regla general para la iglesia, porque no funciona así. La sana doctrina no funciona así, ni las doctrinas bíblicas funcionan así. Las doctrinas nos nacen del Dios me dijo, las doctrinas nacen de la Biblia. Usted podrá tener el sueño que usted quiera, eso fue Dios para usted, pero no significa que la iglesia se tiene que regir de esa manera. Porque esto, hermano, tenemos que entender que es un peligro grande para la iglesia de hoy. Ese espíritu, ese misticismo, amén, es una pseudo espiritualidad. Ahora, ¿cómo yo sé que una persona es espiritual? Mire, hermano, hace poco estaba hablando de los cánticos espirituales, creo que ayer, y cuando busqué esa definición de espiritual, significa todo aquello que vaya consono y de acuerdo al carácter de Cristo y las escrituras. Eso es espiritual, todo aquel que vaya consono. O sea, las lenguas que usted hable no me dice cuán espiritual usted es, los brincos que ustedes, y yo creo un Pentecostés, nací, soy criado y nacido en el Evangelio, amén, una experiencia pentecostal a los 14 años, crecí en una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba, milagros ocurrían, manifestación de Dios ocurría, y por eso tengo una profunda convicción en el poder de Dios, porque no es que lo vi por video ni por YouTube, lo vi como Dios operaba y hacía. Entonces tenemos que entender que este misticismo es un grave peligro para la iglesia. Con el Dios me dijo se divide en matrimonio, con el Dios me dijo hoy se divide en iglesia, con el Dios me dijo la gente desobedece porque la gente dice Dios me dijo y nadie puede cuestionarlos. ¿Ve? Y dicen que son sana doctrina. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. No dice la Biblia los que son guiados por profecía, que son guiados por su Espíritu son hijos de Dios. Dos cosas muy diferentes que tenemos que entender. Otra cosa que trajo el gnosticismo dentro de la iglesia de Colosenses, que obviamente era una formación de doctrinas de hombres, era el ascetismo. Entonces, el ascetismo procede del misticismo, ¿ves? Es una posición pseudo espiritual que se manifiesta en reglas de autonegación. No manejes, ni guste, ni aún toques. Estas prohibiciones aumentaban desde el punto de vista de no manipular o no tocar. Ese mismo legalismo, porque sí la palabra habla de legalismo, y no estoy hablando de legalismo porque hoy en día la palabra legalismo ha salido
de su contexto para aplicársela como un epíteto, como una palabra de burla a lo que creemos la santidad por dentro y por fuera. No, legalismo es cuando nosotros sustituimos y ponemos reglas humanas por encima de la gracia de Dios y la doctrina de la salvación. Ahora bien, ese mismo espíritu de autonegación, obviamente, ¿de dónde nace? De la carnalidad, porque son doctrinas de hombre. Fue lo que Eva, cuando estaba hablando con la serpiente, le dijo a la serpiente, Eva habló con la serpiente y Eva la añadió, le dijo, Dios no dijo que ni lo tocaran, Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no comeríamos de él para que no muera. También podemos verlo cuando los hombres se cosen y hojas de higuera cuando están desnudos. Es la sustitución, es la caída, es lo que Pablo menciona en Gálatas, que es caemos de la gracia de Dios cuando sustituimos la doctrina de la salvación, es trastocada por la doctrina de hombre. Entonces nos alejamos de la gracia de Dios. Por eso que en Colosenses capítulo 2 está hablando de la plenitud de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes no necesitan esas reglas de autonegación que no están por ningún lado. Entonces ustedes han sido bautizados, han sido regenerados y tenemos una plenitud en Cristo. Entonces la gente niega la gracia. Entonces, pastor, explíqueme lo que es la gracia. La gracia de Cristo simplemente es un regalo inmerecido, sino que es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre que se manifiesta en un estilo de vida de aquel que recibe esa gracia. La gracia me lleva a la santidad, la gracia no me lleva a un descuido espiritual. Y la verdadera gracia tampoco me lleva a sustituir los requisitos para salvación, que es la gracia. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios preparó de antemano buenas obras en Cristo para que yo camine por ellas. Las buenas obras no son mías, son las buenas obras que Dios preparó en Cristo para que yo camine por ellas. Entonces, cuando nosotros no caminamos en las obras que Dios preparó en Cristo, porque esa es la clave, en Cristo, comenzamos entonces nosotros a añadirle y a sustituir lo que es la gracia de Dios por nuestro esfuerzo humano. Y hay que tener muy cuidado porque cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos, ellos se cosieron hojas de higuera. Entonces gente que está desnudo, aún en Cristo se encuentra desnudo y ellos cosen hojas de higuera. Es otro evangelio con otros requisitos que se alejan de la gracia, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Amén, gloria al nombre del Señor, de lo que es la adopción, la redención, la imputación. Todas esas palabras que están dentro de la doctrina de la salvación, la gente las se sustituyen. Y eso es el ascetismo. El ascetismo se había introducido dentro de la iglesia como un virus aliado al gnosticismo judío, que era una mezcla entre el pensamiento judío, como hemos dicho, tradiciones de hombre, y la cultura judía, que era filosofía. Son filosofías, no son doctrinas. Escucha bien, tenemos que, o sea, las doctrinas de hombre nacen de filosofía. Yo le dije a ustedes que la filosofía es un sistema de pensamiento, pero alejado de las escrituras. Entonces te dicen, pastor, no beba agua, porque esta agua es pecado. Es como yo he escuchado muchas cosas por ahí, que ahora se condenan comer ciertos alimentos. Amén, no beba esta agua, un ejemplo, no beba esta agua porque esta agua le puede hacer daño. Entonces, el argumento que traen no es bíblico, sino es un argumento racional con textos genéricos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, hermano, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y aplicárselo todo lo que me dé la gana. Pero las doctrinas en la iglesia no nacen así. Tiene que haber un claro indicamiento de lo que a Dios no le agrada en las escrituras. Se oye. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso el nombre de Cristo. Así que, hermanos, Dios es todopoderoso. Seguimos trabajando este asunto porque queremos hablar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Voy a leer el Colosenses. Alabado sea Dios. Vamos a hablar de él, Colosenses. Le he hablado de Colosenses capítulo 2, pero ni siquiera se lo leí. Vamos a hablarlo porque me dieron que tengo tiempo y que lo coja suave. Amén, que tenemos tiempo. Escuche bien.
Verso 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en él habita corporal toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultando con él bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en tinieblas de la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Porque una de las cosas que hace la doctrina de hombre es que aquellos que Cristo han pecado, que se sientan culpables. Y escuche bien, ¿por qué? Pastor, usted quiere decir que entonces nosotros no pecamos. Pues mire, entonces tiene que leer 1 de Juan capítulo 3. ¿Por qué? Porque la Biblia establece lo que es cómo se peca, cómo el mundo peca y cómo el creyente puede pecar. El creyente puede pecar inconscientemente, no voluntariamente, no planificándolo. ¿Ves? Eso es lo que dice Juan, porque tenemos la simiente de Cristo, y que el que está en la simiente de Cristo no puede pecar. Eso lo dice las Escrituras en 1 Juan capítulo 3. Pero la Biblia dice, todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Ves? Entonces está hablando de una práctica, de un tipo de pecado continuamente, y ese pecado parece más pecado y está preso al pecado. Pero el creyente no es practicante del pecado. El creyente peca porque todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Todavía falta la redención de vuestros cuerpos. Y ahora lo vivimos en la fe, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Seguimos. Pablo lo que está dando aquí es la base y el fundamento de nuestra confianza en el Señor. Está hablando acerca del bautismo, acerca que Cristo perdonó nuestros pecados, acerca que nos resucitó en una vida nueva en Cristo, y que Él anuló el acto de decreto que había contra nosotros, que no era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando los principados y potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pablo exalta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sana doctrina se recuesta, se afirma, proclama la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, por encima de lo que nosotros podamos hacer. Y si hacemos algo, lo hacemos impulsado por el Espíritu. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad en culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal. Está hablando del misticismo. No haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por la coyuntura, el ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Muy importante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, refiriéndose al gnosticismo, influencia de cultura griega y cultura judía, y filosofía griega y cultura judía. ¿Por qué, si vivís en el mundo, sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyan con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy interesante lo que Pablo dice aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo que esta filosofía, este gnosticismo y esas infiltraciones de esa enseñanza han traído un culto voluntario. Esas cosas que no maneje, no guste, esas cosas que son doctrinas, mandamientos de hombre. Pero Pablo dice, esas cosas tienen reputación de sabiduría. Y ahí es donde está el pecado. Y ahí es el pecado de los fariseos. Y ese es el pecado de la doctrina de hombre que quiere sustituir la sana doctrina bíblica. Que al fin y al cabo, que todas estas
prohibiciones ridículas, sin sentido, lo que van dirigidas es a la exaltación del hombre, proyectar cuán santo soy delante de la multitud. Y ahí es donde Cristo condenaba la hipocresía de los fariseos, porque eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban limpios, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Entonces, por eso que la santidad también tiene un orden. Comienza por dentro y se refleja por fuera. ¿Verdad? Eso lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Seguimos. Pablo está diciendo, tienen cierta reputación de trato duro con el cuerpo, pero ¿qué dice? Cultos voluntarios. Esa palabra cultos voluntarios viene del griego de la palabra Strong 2309 y de la palabra Strong 2556, que significa piedad voluntaria, arbitraria, injustificada. Literalmente significa la palabra griego santurronería. Isaías 65:5 dice, quédate, estate en tu lugar y no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Isaías 65:5. ¿Qué es el culto arbitrario? Que Pablo lo llama culto voluntario. Le dice, el tema arbitrario se utiliza mayormente como un objetivo clarificativo para dar cuenta de aquellas personas que en determinado momento o como característica de su forma de ser actúan de modo injusto o movido exclusivamente por sus caprichos. Entonces, predicamos una santidad que tiene que ser bíblica, no es la que yo crea. La sana doctrina es la que la Biblia dice, no es la que yo me invente bajo mis caprichos para buscar que una reputación de sabiduría o mostrar cuán santo soy. Entonces, en ese sentido tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. Es un culto que se prescribe y elabora para sí mismo, al contrario a la satisfacción y la naturaleza de la fe que debe dirigirnos a Cristo. Que es un culto voluntario. La Biblia dice, gloria al nombre de Jesucristo, que tenemos que entender algo. Un culto voluntario, la Biblia dice en Romanos capítulo 12 verso 1, así por la misericordia os ruego hermanos que presenten vuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables y santos, que es vuestro culto racional. Esa palabra culto racional se define o se describe en otra traducción bíblica como culto, como verdadera adoración. Mi verdadera adoración tiene esos aspectos que nacen de la Biblia. Mire, podemos mencionar para que usted entienda el culto voluntario, el aspecto de el juez, que se me escapa su nombre, que sacrificó su hija, y que la palabra dice que cuando él volvió de la guerra, dijo, todo lo que entre lo primero que salga por esa puerta te lo voy a sacrificar. Nosotros entendemos que fue sacrificada, muchos dicen que fue sacrificada su virginidad, otros entienden que fue sacrificada porque las doncellas cantan un cántico de endechamiento, que es un cántico fúnebre de conmemoración, ¿verdad? Donde cuando la Biblia dice que realmente Dios no acepta sacrificios humanos, mas sin embargo este hombre se enlazó en la palabra y tuvo que sacrificar a su hija. Muchas veces nosotros estamos sacrificando cosas que Dios no nos ha pedido a nosotros. Le entregamos a Dios cosas que realmente no tienen poder alguno para cambiar, porque Pablo dice que estos cultos voluntarios no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. Vamos a suponer que yo te diga, hermano, esta agua es pecado, no se la beba porque es de tal y cual, la dejo de beber. Eso me convierte a mí que si hay deseos inmorales en mi vida, me abandonen de ninguna manera. Eso es lo que estamos definiendo aquí, cultos voluntarios. Es un culto que no tiene poder alguno sobre los apetitos de la carne, que son cosas que voluntariamente se las doy a Dios, pero que sin Dios me la pida. Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque estos aspectos muchas veces le estamos llamando
sana doctrina cuando Dios quiere que nosotros volvamos a la palabra. Yo creo que este congreso de volvamos a Dios, tenemos que entender que es volvamos. No podemos volvernos a Dios si no nos volvemos a su palabra. Sentir hambre de escudriñar las escrituras y de volver a lo que realmente es bíblico. Yo quiero que usted entienda que el modelo de la iglesia, no es la iglesia. Muchos dicen, pastores, que la iglesia primitiva no lo hacía. Mire, mi hermano, el modelo de la iglesia no es la iglesia primitiva, es Jesucristo. Porque si usted entiende el contexto en el cual se escribió y se desarrolló la iglesia, es un contexto de que la iglesia era iglesia niña, recién nacida. Entonces usted me está diciendo a mí que yo imito un recién nacido en cuanto a la madurez. No. El ejemplo de la iglesia es Cristo. Cristo es mi ejemplo, porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora estoy finalizando. ¿Cómo podemos conocer una sana doctrina? Número uno, por una prueba teológica, doctrinalmente acomodada, una prueba moral y una prueba social. ¿Por qué social? Porque tenemos que tener un impacto sobre la sociedad. Nuestra conducta, nuestros frutos del Espíritu tienen que tener un impacto sobre la sociedad. O sea, que la Biblia dice que seamos sal y que seamos luz. Y cuando Cristo habla esto en el Sermón del Monte, Cristo está hablando que en vuestras obras así alumbren a vuestros ojos. No nuestras obras personales, no las obras que los fariseos hacían para ser vistos por los hombres, sino son las obras que están en Cristo Jesús, que la hago en Cristo, siendo dirigido por su palabra y por su Espíritu. Por eso que hoy en día la sana doctrina, este subtema es ¿cuál es? La sana doctrina, ¿cuál sana doctrina? La sana doctrina nace de las escrituras, no nace del misticismo, no nace de la filosofía, nace de las sagradas escrituras. Y la sana doctrina tiene una prueba triple, una prueba teológica, una prueba moral y una prueba social. Que Dios nos ayude a volver a las escrituras, porque es imposible volvernos a Dios si no nos volvemos a la santa y bendita palabra de Dios. Así que yo finalizo con esta enseñanza, esperando que pueda ser de edificación a sus vidas, y elevamos una oración al Señor para que sea el Señor dirigiéndonos en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Y que podamos, ¿verdad?, estar afincados cada día más al Señor, y que Dios nos dé discernimiento. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu santa y bendita palabra. Te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza. De aquellos que han estado en sintonía, los que nos están viendo, Señor, te pedimos que tú puedas bendecirlos, fortalecernos, que podamos volvernos a ti y a tu palabra de una forma extraordinaria para la gloria y la honra de tu nombre. Sigue bendiciendo, Padre, este congreso, que la bendición de Dios siga fluyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que gracias, que el Señor le bendiga. Así adelante, que continúe con la parte. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro amado pastor Omar Lugo. Nos ha bendecido con esa palabra, nos ha recordado de un compromiso que tenemos como iglesia del Señor de Jesucristo, de actuar de una manera sincera delante de Dios, primeramente, y sincera también delante de los hombres, por cuanto la Biblia nos enseña que tenemos que hablar con verdad a nuestros hermanos. Y eso es lo que se está buscando con este evento, que la iglesia entremos y seamos direccionadas por un solo espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios. Le damos las gracias a Dios, que Dios lo siga bendiciendo, le dando la sabiduría que le está dando, para así poner al servicio de los santos, como está estipulado en las Sagradas Escrituras, que los 5 ministerios han sido creados para el fortalecimiento, el crecimiento de los santos. Y eso nos regocija, porque sabemos que todavía hay personas que todavía guardan esta doctrina santa y pura. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a cada uno de su congregación, y que Amén. Siga Dios bendiciéndolo cada día más para la gloria y la honra de Él. Bueno, mi hermano, vamos a estar orando por el pastor Omar, y luego estaremos orando para despedir este servicio, pero no antes informarte que mañana tenemos el tercer día
el séptimo momento de bendición que Dios nos ha regalado a través de este congreso de sana doctrina. Mañana estará ministrando en horas de la mañana el pastor Elson Granados de República Dominicana, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. También estará en horas de la tarde ministrando la palabra de Dios el pastor en 3 momentos especiales. Bendito Dios, tu palabra, tu revelación una vez más, bendito Dios, de una a otra. Bendito Dios, a ti una vez más, Señor amado, porque es necesario, Señor, ciertamente tu palabra, Señor, escrita, Señor, la cual nos ha sido revelada, Señor, por tu Espíritu. Dice, Señor, en el libro de Juan, Señor bendito, capítulo 15, Señor bendito, que fuera de ti, Señor amado, nada podremos hacer, Señor. Por esa razón te damos las gracias. Bendice a nuestro hermano pastor, Dios amado, allí en Puerto Rico, a su familia, a sus hijos, Dios de la gloria, a su congregación, que tú le has dado, Señor amado, para que esté presidiendo en ella, Dios de la gloria, y así enseñarle, Señor, lo que tú nos estás regalando en el día de hoy, Dios. Gracias. También oramos por el pastor Manolo, bendito Dios, en México, Señor bendito. Oramos por el pueblo mexicano, hermano, sí. Señor amado, por este percance que hubo de la naturaleza, Dios de la gloria, pero es dando a conocer, Señor, que Cristo está a la puerta, y por eso, Dios amado, tú, Señor, nos estás regalando esta gran bendición para que nos alertemos, nos preparemos, para que tomemos, Señor, aceite, Señor, porque la venida, Señor, está cercana y cada día más, Señor. Bendecimos, Señor, a cada miembro de la Federación de Iglesias de Sana Doctrina y de la Confederación, Dios amado, internacional de Sana Doctrina, Dios de la gloria. Padre, Señor amado, Señor eterno, Dios glorioso, bendice al pastor David, que es el presidente de la Federación y de la Confederación, Dios amado, sigue, Señor bendito, Padre de la gloria, colocando gracias, Señor amado, para que así también, Señor, Padre, nos esté bendiciendo, Señor bendito, a través de estos mensajes, Señor bendito, Dios amado. Bendice a cada uno de los predicadores. Háblanos el día de mañana, Señor, de antemano te lo pedimos porque tenemos una necesidad, tenemos hambre, bendito Dios, que esa palabra, Señor, que es dulce como la miel, Señor bendito, entre a nuestras vidas, Señor, Padre mío, para así, Señor, Padre, ataviarnos como esa novia que tú vas a tomar, bendito Dios, en ese rapto, Señor bendito, para la gloria tuya y para tu honra, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado pastor. Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Los invitamos entonces para el día de mañana a partir de las 7 de la mañana estaremos allí transmitiendo este gran evento, el primer congreso de Sana Doctrina. Estuvo con usted su hermano en Cristo, Luis Ramírez. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Señor, Padre, ataviarnos como esa novia que tú vas a tomar, bendito Dios, en ese rato, Señor bendito, para la gloria de